Muy bien, bueno, pues muy buenas noches a todos. Nuevamente bienvenidos a nuestra sesión de los lunes de nuestro Journal Club. Hoy, bueno, por primera vez nos acompaña la doctora Selenia Medina, ella es odontóloga pediatra. Me da mucho gusto, Cel. La verdad es que agradecerte mucho tu iniciativa, tu incorporación ya a este grupo, tu interés y tu apoyo para también la fundación. Y bueno, hoy nos vas a platicar de la salud bucal en el paciente con cardiopatía congénita, súper importante. Te cedemos la palabra, Cel. Bienvenida, buenas noches a todos, bienvenidos. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Encantada de estar aquí. Gracias por la invitación y la oportunidad a este foro. Pues les voy a hablar de un tema que se me hace muy importante, pero un poco olvidado por los pacientes y las familias que tienen niños con cardiopatías congénitas. La salud bucal siempre queda a un segundo plano, inclusive en pacientes sanos. Sí, no es muy común que la gente quiera ir al odontólogo, se les hace algo estresante, algo pesado. Y pues bueno, en esta investigación que hice brevemente, la revisión de la literatura, pues les voy a hablar de la evidencia clínica, la evidencia científica sobre las diferencias entre el paciente sano con el paciente con cardiopatía a nivel bucal, el riesgo de la endocarditis infecciosa que puede provenir de los órganos dentarios y el manejo odontológico interdisciplinario. La verdad es que desde que salí del Hospital Infantil de México en la ciudad de Monterrey, pues me dedico prácticamente a práctica clínica privada, donde me enfoco mucho en pacientes con cardiopatías. Soy voluntaria en varias fundaciones, incluyendo Lilo, entonces pues estoy muy feliz de compartir esta información que a lo largo de los años hemos estudiado y hemos visto en los pacientitos, ¿verdad? Vamos a hablar un poco de la cardiopatía congénita en cuanto a contexto y epidemiología, el vínculo entre la salud bucal y la cardiopatía, lo que es el microbioma oral, las diferencias entre un paciente sano y un paciente con cardiopatía, los efectos sistémicos y locales de los medicamentos cardiológicos en lo que es la salud oral, la enfermedad de caries y los efectos del esmalte que también se presentan en los niños con cardiopatías, los hábitos higiénicos que se ha visto a lo largo de la literatura que son diferentes en el paciente o en el niño con cardiopatía, el manejo odontológico y algunos casos de anestesia general y sedación, las guías clínicas de la profilaxis antibiótica y pues bueno, unas recomendaciones que tengo al final de la presentación y algunas conclusiones. Entonces, a grandes rasgos, pues, ¿qué es la cardiopatía congénita? Yo sé que la gran mayoría de los que me están escuchando son cardiólogos, no hay necesidad de profundizar en esta definición, solamente para introducción al tema, pues es una anomalía estructural del corazón, de los grandes vasos, que se va a originar desde el desarrollo intrauterino, afectando pues múltiples órganos y tejidos, entre ellos las estructuras dentarias. Entonces, la revisión bibliográfica que realicé para hacer esta charla, pues encontraron que hay defectos estructurales en el esmalte y en las células formadoras del esmalte que están relacionadas con la cardiopatía, con al momento del nacimiento, con la baja oxigenación periférica de los tejidos y pues esto obviamente repercute en la salud bucal. Sabemos que los niños con cardiopatías pues van a tener muchísimas cosas alrededor agobiando su salud mental, su salud física, su salud cardiológica y la salud bucal siempre va a quedar en un segundo plano. Las familias y los niños y en general los médicos se concentran definitivamente en la enfermedad cardíaca crónica, dejando el área de salud bucal al final. Y pues bueno, el objetivo de esta charla es que sea un equipo multidisciplinario a lo largo del diagnóstico del paciente. Entonces, pues bueno, a grandes rasgos, de todos los recién nacidos vivos, del 0,8 al 1% van a presentar cardiopatías congénitas, entre 8 y 10 casos por cada 1,000 nacidos vivos también. Y dentro de las cardiopatías complejas, pues solamente uno de cada tres, ¿sí? En cuanto a la clasificación, pues bueno, en el área odontológica, yo siempre le digo a mis alumnos que es de vital importancia identificar al paciente que está cianótico y al paciente que no está cianótico, porque de esto va a depender nuestro manejo. Un paciente que no tiene cianosis, pues se puede atender perfectamente en el consultorio sin ninguna otra implicación más que valorar, ¿verdad? La ingesta de profilaxis antiendocarditis, valorar el anestésico local por peso,
pero en realidad no hay ninguna indicación de llevarlo a quirófano o a sedación, que esto también es un conocimiento que yo trato de especificarle a los alumnos, porque luego siempre que ven un paciente con cardiopatía, lo llevamos a sedación, lo llevamos a anestesia general y no necesariamente, o sea, a lo mejor es algo que se puede ver en el consultorio. A diferencia de los pacientes pediátricos cianóticos, eso sí que tienen este riesgo a hipoxia o a crisis hipóxicas donde se pueden desencadenar por medio del estrés. Y pues todos sabemos que el área odontológica es una cavidad bucal, la persona está vulnerable, el niño está politratado, saliendo de una cirugía, politransfundido, pues definitivamente es un estrés para el paciente pediátrico estar en el consultorio odontológico. Entonces, pues bueno, en las enfermedades cianóticas, las cardiopatías cianóticas, va a haber una mezcla de sangre oxigenada con desoxigenada y el riesgo de una crisis hipóxica. Y estos pacientes son los que consideramos para anestesia general y sedación. Este, a su vez, en la revisión en México, vemos que se pueden presentar entre 18 a 20 mil casos nuevos por año. Las principales cardiopatías va a ser la persistencia del conducto arterioso en una revisión del INP, del artículo que revisé del 2021, la comunicación interventricular en segundo lugar y la comunicación interauricular en tercero. La cardiopatía congénita cianótica más frecuente se va a seguir presentando la tetralogía de Fallot y esta también está ampliamente relacionada al síndrome de Down. Entonces, bueno, la salud bucal y la cardiopatía congénita es un vínculo que es bidireccional. ¿Qué significa esto? La cardiopatía va a afectar la boca porque la hipoxia crónica al momento del nacimiento va a alterar la formación del esmalte. Los ameloblastos, que son las células encargadas de formar y organizar el esmalte durante el desarrollo embrionario, pues se va a ver afectada por esas bajas de oxígeno periférico del paciente y por lo tanto va a hacer que la mineralización del esmalte sea defectuosa, sea porosa y sea débil. Entonces, que tenga más predisposición a la enfermedad de caries. También se ha observado y se ha estudiado ampliamente que los fármacos son ricos en azúcares. Al final de cuentas, algunos preparados en suspensión de medicamentos cardiológicos, pues tienen altos contenidos de azúcar, ¿verdad? Y esto favorece la aparición de la enfermedad. Igual las dietas ricas en azúcar. Me ha tocado muy frecuentemente en el consultorio que las familias, con tal de tener al niño tranquilo, que no tenga un llanto, que no se estrese, pues lo controlan por medio del azúcar, le dan sus galletitas, lo ponen a ver la tele y pues eso obviamente genera enfermedad. Menor prioridad familiar, la prevención odontológica. Obviamente la familia está totalmente inmiscuida en un ambiente hospitalario donde está estresado, donde está pensando que el niño está enfermo de un órgano muy importante que es el corazón y pues definitivamente la prevención o el cepillado queda a un segundo plano. Mayor ansiedad mental y menor acceso a la atención odontológica. Eso también está estudiado porque pues bueno, como les mencionaba al principio, el ir a odontólogo es un factor de estrés importante para todos y más para el paciente hospitalizado o que ha sido politratado. Y el acceso a la atención odontológica, pues lamentablemente en las escuelas, a lo mejor que no están enfocadas en el área hospitalaria, pues el acceso a la información o al acceso a estos pacientes es poca. Y entonces el conocimiento del odontólogo o el odontopediatra que egresa de una facultad, pues no tiene ese conocimiento tan amplio como para sentirse seguro y poder atender al paciente en su consultorio. Entonces empiezan las referencias de estos pacientes a hospitales, que están obviamente también saturados en el sector público, o referencias a consultorios particulares de ciertos especialistas que tienen el entrenamiento, pero lamentablemente pues son pocos. Entonces, esto también está relacionado donde la boca va a afectar al corazón, ¿sí? El microbioma oral alterado, que es el que va a presentar estos niños con cardiopatías, pues va a tener una mayor carga bacteriana, ya sea por una infinidad de razones que vamos a estar hablando a lo largo de esta charla, desde el pH salival, desde la poca higiene, la alta incidencia de azúcares, eh, el efecto adverso de los diuréticos que también me van a modificar el microbioma
y por lo tanto la carga bacteriana salival y la carga bacteriana de todas las estructuras dentarias va a ser mayor. Esta bacteremia transitoria pues puede dar resultado de una enfermedad de caries, de una gingivitis, que es la inflamación de la encía o los tejidos periodontales del diente, o por procedimientos dentales que nosotros como odontopediatras vamos a realizar. Entonces, la boca se convierte en una puerta de entrada a la enfermedad de endocarditis infecciosa, que aunque sabemos que en los niños no se presenta tan frecuentemente, este riesgo se va a mantener a lo largo de la vida y va a aumentar conforme el paciente vaya creciendo. Aumenta en la adolescencia y definitivamente en la adultez. Entonces, este riesgo pues se va a mantener durante toda la vida y si no implementamos técnicas de higiene o estrategias de prevención desde la primera infancia, pues entonces el paciente se va a encontrar en riesgo importante que puede poner en riesgo la vida de lo que es el mismo paciente, ¿verdad? Entonces, la cardiopatía congénita pues va a ser el principal factor de riesgo de endocarditis infecciosa en la infancia. O sea, un paciente sano que no tiene una cardiopatía pues va a tener muy poca probabilidad de presentar esta enfermedad. Entonces, las bacterias orales, que son las que predominan en la boca, los estreptococos, pues van a ingresar al torrente sanguíneo no solamente cuando hacemos un tratamiento dental invasivo, sino también al momento de masticar alimentos, cepillarse, usar hilo dental o cuando existe lo que es enfermedad periodontal. La enfermedad periodontal es la inflamación de la encía donde se observa una bolsa periodontal que es como un reservorio de bacterias donde está el tejido altamente vascularizado y entonces por ahí pueden penetrar las bacterias hacia el torrente sanguíneo y correr hacia el corazón. En cuanto a los tratamientos dentales invasivos, pues se van a identificar en odontología como la extracción dental, que va a ser el principal tratamiento con mayor bacteremia. Entonces, el objetivo es que estos pacientes tengan una excelente higiene, que no tengan enfermedad de caries, no presenten gingivitis, no presenten enfermedad periodontal, para que ese riesgo continuo baje y no tengan esa exposición de bacterias con el simple hecho de masticar un alimento fibroso. Entonces, en los artículos que revisé, pues bueno, mencionaban que el 20% de los casos de endocarditis infecciosa se asociaban a un origen dental, ¿verdad? El 50% de estas infecciones orales pues van a ser ocasionadas por el bicho, el Streptococcus mutans, el viridans, el salivarius, el sanguis, que son también precursores de endocarditis. Y el 15% de las endocarditis infecciosas en niños con cardiopatías congénitas se van a relacionar a un tratamiento dental reciente, que aunque es bajo el porcentaje, pues sigue existiendo el riesgo. Y del 20 al 40% de los casos con endocarditis infecciosa se han vinculado a bacteremia de origen oral. Entonces, pues el riesgo está, aunque sea poco, ahí se mantiene. Ahora, el microbioma oral, pues bueno, dentro de la boca tenemos que la boca es la cavidad bucal que posee una microbiota muy rica y presenta más de 700 especies bacterianas, desde estreptococos, hongos, virus, protozoos y virus sobre todo, ¿sí? Tenemos cándida, tenemos estreptococos, bacilos, gram negativos, gram positivos. Entonces es una microbiota muy rica, es la segunda cavidad más colonizada en el cuerpo después del intestino. Y pues obviamente el paciente que presenta salud oral, que no va a tener estas enfermedades, pues va a tener un microbioma pues muy equilibrado, ¿verdad? Pero aquel paciente que llega a presentar lesiones de caries o gingivitis, pues va a tener otro tipo de bacterias más agresivas que están relacionadas con la cardiopatía congénita. Entonces, la microbiota cariogénica pues va a estar predominante por microorganismos acidógenos, ¿sí? Que producen ácido, como los Streptococcus mutans, los lactobacilos. Estos van a colonizar los dientes, la lengua, los carrillos, los labios, el surco gingival, el periodonto, el paladar. Y entonces se convierte en un reservorio de bacterias muy importante que puede dar infección en otros lados del cuerpo. La gingivitis, bueno, esta enfermedad va a predominar el actinomyces, los anaerobios como el Fusobacterium,
el Capnacitofaga, la Prevotella. Y pues bueno, en la mitad de los estudios que se leyeron, se encontró que hay una diferencia significativa en la colonización bacteriana del niño sano con respecto al niño con cardiopatía congénita. Entonces, podemos decir que los niños con cardiopatías congénitas van a tener microbiomas o bacterias más agresivas que el paciente que está sano. También algo súper importante que siempre les menciono a mis alumnos es que la saliva es el principal protector del diente para la enfermedad de caries. Entonces, algunos pacientes van a tener un flujo salival bajo por los diuréticos que pueden llegar a estar tomando y esto va a alterar el equilibrio de la diversidad bacteriana, provocando mayor enfermedad. La saliva, perdón, acuérdense que es un fluido rico en proteínas, enzimas, inmunoglobulinas, humectantes que mantienen al diente hidratado y por lo tanto tienen la capacidad de remineralizar los procesos que empiecen a descalcificarse. Entonces, si el paciente pediátrico tiene una poca salivación, pues obviamente va a tener mayor enfermedad, ¿verdad? Y pues bueno, algunos microorganismos asociados a endocarditis infecciosa que ustedes como cardiólogos ya conocen, el grupo HASEC, que es el del Haemophilus, el Actinomyces enterocomitas, el Cardiobacterium, la Legionella corroden, la Quigella. Todos estos es una flora oral normal gram negativa, que la tenemos propiamente en la boca y va a ser el precursor del 1 al 2% de la endocarditis infecciosa. Dentro de los estreptococos está el virions, que es como el más agresivo para la endocarditis. También está asociado el mutans, el sanguis, pero también se va a encontrar en una boca con enfermedad de caries. Y el serotipo K del Streptococcus mutans, que es la bacteria principal de la caries, pues se ha encontrado en válvulas cardíacas de pacientes con enfermedad de endocarditis infecciosa subaguda en casos de cardiopatías congénitas pediátricas. Y pues bueno, otra cosa también súper importante que siempre le digo a mis alumnos es que no todas las cardiopatías se premedican. Hay específicamente ciertos indicativos que nos va a decir el cardiólogo, ¿sí? Para premedicar, porque actualmente se sabe que se han encontrado resistencias bacterianas por el uso indiscriminado de la amoxicilina. Entonces, esto es súper importante para que los niños tengan una mejor calidad de vida. Si en dado caso llegan a tener alguna enfermedad, pues que no se vuelvan resistentes a antibióticos de primera línea, ¿verdad? Como les decía, la serostomía y el riesgo a caries, los diuréticos, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, la digoxina, me van a reducir el flujo salival y van a favorecer la enfermedad. Dentro de la revisión, pues bueno, el 29.4 de los niños con cardiopatía usaba esta medicación y estaba asociada a boca seca, con un mayor índice de caries en los niños. Para la serostomía, pues hay ciertas indicaciones que podamos nosotros como ontopediatras explicarle a los pacientes para que no presenten estas molestias y entonces la, la salud oral sea mejor, ¿verdad? Entonces también los estudios pues mostraban que quienes usaban este tipo de medicamentos tenían un índice mayor de CPOD, que es el índice de caries perdidos y obturados de los dientes. Este índice nos habla de qué tantos dientes ha perdido un paciente a tal edad y entonces se evidencia que los pacientes que usan estos medicamentos tienen mayor predisposición a perder piezas dentales por enfermedad de caries. Igual los medicamentos a base de jarabes que están llenos de sacarosa, pues también le suman a lo que es el riesgo a caries. El riesgo a caries, pues es una clasificación que nosotros hacemos en el consultorio con una serie de preguntas, una evaluación de Cambra, donde podemos especificar si nuestros pacientes tienen alto riesgo, moderado riesgo o bajo riesgo. Generalmente, por todos las condicionantes de los cardiópatas, ellos siempre se van a clasificar en un alto riesgo a caries. Y desde ahí vamos a empezar a modificar el uso de tratamientos que vamos a hacer clínicos, ¿sí? El tipo de materiales que vamos a colocar, la frecuencia de las revisiones y el uso de pastas con alto contenido en flúor en casa. Entonces, por eso es súper importante, si nosotros vemos un paciente pediátrico con cardiopatía sin caries, establecer un buen protocolo higiénico preventivo para evitar las enfermedades a futuro.
Entonces, bueno, también podemos observar agrandamientos gingivales producidos por fármacos, como lo que es la ciclosporina, en pacientes con trasplantes cardíacos. Los bloqueadores de canales de calcio, el nifedipino, el almodipino, también van a ser precursores de agrandamiento gingival. Y pues bueno, aquí lo importante en el agrandamiento gingival, sabemos que es difícil que el paciente baje su dosis, que el cardiólogo indique bajar la dosis por el tipo de padecimientos que presentan, pero aquí lo importante es que tengan un buen control de higiene en casa y un buen control de higiene con el odontólogo para que ese agrandamiento gingival no se complique, no presente dolor, no presente infección y por lo tanto el paciente esté mejor controlado en esta hiperplasia. Pues bueno, la aspirina, la warfarina, sí, algunos antiagregantes plaquetarios y anticoagulantes, pues también van a aumentar el riesgo de sangrado en procedimientos invasivos, sí. También los pacientes van a presentar disgeusia, que es una alteración en el sabor de los alimentos, y el anestésico local, pues bueno, se debe de usar con precaución, por lo menos mínimo o máximo 2 cartuchos de epinefrina. Puede utilizarse en un paciente con cardiopatía sin riesgo. Solamente hay que tener precaución en los pacientes que llegan a presentar arritmias o una hipertensión no controlada, ¿sí? Y pues bueno, la recomendación que siempre les hago a los alumnos, pues es establecer la interconsulta con el cardiólogo previa a la atención del paciente, que nos pasen una lista de todos los medicamentos que están utilizando para ver si hay alguna reacción ahí adversa a la anestesia. Entonces, fíjense, en la caries, la enfermedad de caries en el paciente con cardiopatía se va a presentar más extensa, ¿sí? En una revisión donde evaluaron a 60 niños con cardiopatías congénitas, se dieron cuenta que el 75% de ellos iban a presentar ICDA 6, que es una caries extensa, y el 38% van a tener lesiones no tratadas. Entonces, en esta revisión sistemática, pues bueno, evidencia que el riesgo va a aumentar con la edad, aunque en los estudios no parezca de manera uniforme. Entonces, lo que es la clasificación de IGDAS es importante que nosotros como odontólogos o odontopediatras la conozcamos y ustedes como cardiólogos también, porque eventualmente si ustedes ven alguna manchita blanca en el diente de su paciente, pues ya tenemos que estar haciendo la referencia al odontopediatra. Si ustedes se fijan en el código 1, tenemos una mancha blanca visible o marrón, y esto ya se puede clasificar como una caries a nivel microscópico que si nosotros dejamos que avance va a llegar y a progresar hasta el código número 5 o 6, ¿sí? Donde ya tenemos una exposición de la segunda capa del diente, que es la dentina, o inclusive una exposición de lo que es la pulpa, que es el nervio del diente. Para llegar a estas instancias no pasa mucho tiempo. En los dientes temporales, en los dientes de leche, que le llaman, que lamentablemente le llaman así porque los pacientes piensan que no importan porque son de leche, pero en realidad el nombre salió por el tipo de coloración blanca como la leche, a diferencia del diente de adulto permanente que es un poco más amarillo o tiene otra tinción más amarilla. Entonces, estas manchas blancas van a evolucionar conforme va pasando el tiempo. Como les digo, en los dientes temporales no es mucho el tiempo que pasa del 1 al 5, puede ser 1 o 2 semanas con una ingesta alta de azúcar. Tenemos para que el diente se vuelva poroso y se empiece a fracturar y a exponer la segunda y la tercera capa del mismo. Entonces, también en la revisión sistemática nos hablaba mucho de los defectos del esmalte y la hipoplasia. Estos se van a presentar en un 16% más que en un paciente sano. ¿Por qué? Porque era lo que yo les hablaba de los ameloblastos, que son extremadamente sensibles a las alteraciones metabólicas, a la hipoxia crónica que va a estar asociada a la cardiopatía congénita cianótica, ya que esta formación del esmalte se va a ver comprometida, la odontogénesis, a partir del nacimiento del paciente. De los 0 a los 3 años se va a calcificar la dentición permanente y las alteraciones estructurales se van a presentar conforme vayan erupcionando los dientes. Entonces, no es una realidad que el diente sale con caries, no. Sale con un defecto del esmalte o una hipoplasia que puede conllevar a una lesión de caries.
¿sí? Estos dientes se van a hacer más porosos, más susceptibles a fracturas, más sensibles, un dolor al aire, al frío. No pueden tomar los pacientes alimentos muy calientes o muy fríos porque van a tener un dolor intenso, porque las terminaciones nerviosas van a estar expuestas. Y estas lesiones, pues obviamente son más susceptibles a la enfermedad, ¿sí? Entonces, con una saturación media de oxígeno de un 89%, se va a presentar un 8% más de hipoplasia del esmalte que no paciente que no tiene esa hipoxia. De lo que es la enfermedad. Si ustedes se fijan en las exposiciones prenatales, pues puede ser que la mamá fume, alguna enfermedad de la madre, medicamentos que tome la madre o un estrés. Sí, el estrés también puede afectar la formación de los dientes desde el útero. También en los efectos, en las exposiciones perinatales, un paciente prematuro, un paciente de bajo peso, paciente que fue atendido por cesárea, complicaciones al momento del nacimiento. Y dentro de las exposiciones postnatales, pues bueno, los primeros 3 años de vida, que es el tiempo donde se mineralizan la segunda dentición, el asma, la fiebre, la varicela, la rubiola y la enfermedad en la dentición temporal, pues pueden provocar hipoplasia en la dentición de adulto. Medicaciones prolongadas, amoxicilina, antiepilépticos, salbutamol, quimioterapias. Y pues bueno, hablaba también de los dibenzopedioxinas, que son como toxinas que vienen en los alimentos que la madre come antes de amamantar, se depositan en el tejido adiposo y entonces el paciente que tiene lactancia arriba de 9 meses se expone más a esas toxinas que la madre presenta en el tejido adiposo y pueden llegar a presentar mayor predisposición a tener hipoplasia incisivo molar, que es la enfermedad que estamos viendo en la pantalla. Entonces, mencionaba el artículo que, bueno, la OMS sigue fomentando la lactancia materna, pero esto se puede llegar a presentar si la madre tuvo una alimentación de baja calidad o también inclusive hablaba de pescados contaminados con estas toxinas, ¿verdad? Fíjense, dentro de la segunda tablita, pues bueno, falta de oxígeno en lo que es la formación dentaria, alteraciones en el balance del calcio y fosfato, porque acuérdense que el esmalte pues está rico en calcio y fosfato y si tenemos alteraciones bioquímicas en eso, pues vamos a tener dientes con estas características, deficiencias nutricionales, problemas gastrointestinales, varicela, cianosis, problemas de saturación de oxígeno, alteraciones en la vitamina D, deficiencia, ¿sí? Alergias, otitis media. Pues bueno, también hay ciertas enfermedades autosómicas recesivas con estos genes que vemos aquí que pudieran estar asociados a la enfermedad. Entonces, dentro de la clasificación de la hipoplasia incisivo molar, pues bueno, tenemos la hipoplasia leve que se va a evidenciar con manchas en los dientes, como las que vemos en la primer columna, una mancha blanca, opácica, lechosa, que no tiene ningún tipo de sintomatología, simplemente es solamente criterio estético. En la segunda, que es la HMI moderada, pues bueno, vamos a tener defectos del esmalte importantes, opacidades, irregularidades en la superficie. Los pacientes se van a preocupar por su estética, pero también porque va a haber sensibilidad al frío. Y en la hipoplasia incisivo molar severa, pues vamos a tener fracturas de la pieza espontáneas con la masticación con alimentos suaves, historia de sensibilidad dental y dolor dental, destrucción coronaria rápida. Aquí es donde el paciente puede confundir y decir que le salió el diente con caries, que en realidad no es que le haya tenido el diente con caries, sino que tiene una alteración en la calcificación del esmalte y se ve de esta manera, marrón, con fracturas e irregularidades. Entonces, bueno, los niños con cardiopatías pues también van a tener alteraciones en la general, en la biopelícula, ¿sí? Presentan un mayor índice de higiene oral simplificado. Este índice nos va a hablar de qué tan limpio o qué tan sucio tienen los órganos dentarios, la presencia de biopelícula o placa dentobacteriana y la presencia de tártaro dental o sarro.
que son los restos de comida acumulados y calcificados en los dientes. Entonces, pues bueno, van a presentar un índice mayor y mayor gingivitis que sus pares sanos en esta comparativa. Y pues bueno, una notable brecha entre la necesidad del tratamiento y la atención efectivamente recibida. El índice de placa va a ser mayor, el índice gingival también, y en un 85,8% pues van a tener necesidad de tratamiento en dientes temporales y en un 88,9% en dientes permanentes. Y la atención real, pues en dientes temporales del 12,4 y dientes permanentes 10,8. ¿Sí? Entonces la brecha entre la necesidad de tratamiento y la atención real es muchísima y se ve evidenciada en una barrera al acceso a la atención odontológica de estos niños. Por lo que les comentaba al principio, falta de información en el odontopediatra, falta de información en el paciente y también hay mucho miedo, pues obviamente el niño está enfermo del corazón y hay muchas historias macabras en el internet donde el paciente va al odontólogo por alguna extraña razón le pasa algo y se va al hospital, fallece o hay algún problema en sedación o hay algún problema en anestesia general y entonces esto único ocasiona miedo en el familiar de llevarlo al odontólogo. Y a veces mencionan, pues es que no le ha dolido y entonces no tengo por qué llevarlo al odontopediatra, ¿sí? Entonces, dentro de los hábitos de higiene bucal en la primera infancia, pues bueno, en un estudio prospectivo de 157 niños de 24 meses a la edad, pues encontraron que ciertas conductas a nivel de higiene bucal, por ejemplo, el cepillado dental 2 veces al día, pues era muchísimo menos frecuente en un paciente con cardiopatía, derivado de la falta de información, pero también de todos los cuidados que tiene que tener el padre de familia con este niño. El uso de pasta fluorada también es menor, la tendencia 2 veces al día. Y las bebidas no acuosas, entre comillas, es más frecuente en los pacientes con cardiopatías, por lo que le mencionaba al inicio, de tenerlos tranquilos, de tenerlos en paz, de no estar jugando, no estar corriendo, pues a veces el papá o la mamá los mantiene quietos con alguna bebida azucarada o algún tipo de pan ahí dulce, ¿verdad? Entonces, dentro de la correlación de caries rehabilitación y el enfoque del tratamiento dental, pues bueno, nos habla que de 146 pacientes de 2 a 14 años, pues son candidatos a profilaxis previa a cirugía cardiovascular. Entonces, siempre antes de una intervención quirúrgica cardiovascular, lo ideal es la referencia al odontopediatra, pero siempre les digo a los médicos con los que tengo trato y a los pacientes, es que acudan con tiempo. ¿Por qué? Porque el tratamiento odontológico es en el niño, es por cita, por cuadrante, y a veces nos toman 4 semanas, 5 semanas si presentan toda la boquita llena de caries. Si el paciente es candidato a anestesia general o sedación, pues va a ser una sola intervención, pero pues eso sabemos que en nivel particular eso es caro y pues no todos los pacientes tienen la posibilidad. Entonces, si ustedes refieren al paciente con tiempo, nosotros podemos hacer el tratamiento de manera convencional en el consultorio y obviamente dejando pasar la bacteremia transitoria, porque sabemos que al momento de hacer pulpotomía, resinas, extracciones, va a haber bacteremia transitoria en sangre y ustedes como cardiólogos necesitan también que esa bacteremia pues pase, ¿verdad? Hay que priorizar las extracciones frente al tratamiento endodóntico restaurador profundo, porque estos tratamientos restauradores profundos pueden fracasar. Y si fracasan, y el paciente tiene próximo su cirugía, pueden fracasar y entonces hacer que la cirugía se postergue o no se realice por la complicación derivada de ese tratamiento odontológico. Entonces siempre les digo a mis alumnos que hay que estar bien seguros de lo que hacemos en todos los pacientes, pero más en un niño con cardiopatía, para que no se vea afectada lo que es el tiempo. Sabemos que los tiempos en los hospitales también son cortos, son pocos los espacios, entonces para evitar este tipo de problemas, la extracción sigue siendo el tratamiento pues más seguro porque va a cicatrizar y el hecho quirúrgico va a terminar sin bacterias y no va a tener una recidiva de infección o foco de un absceso o una fístula, ¿sí? Entonces, bueno, la revisión bibliográfica nos confirma los mismos ejes clínicos. La prevalencia de caries es mayor,
la prevención es muchísimo menor, la higiene y la dieta, el riesgo de bacteremia, la endocarditis infecciosa y el manejo conductual bajo anestesia general sigue siendo el mismo. Tratamientos que tengan una tasa de éxito del 90% o superior para que nuestro paciente, cuando esté en cirugía o esté en terapia intensiva, no tenga ninguna complicación derivada de los tratamientos dentales que nosotros estamos realizando. Entonces, dentro del manejo odontológico bajo anestesia general o sedación, pues bueno, el primer paso es la evaluación cardiológica, valorar el riesgo hemodinámico, la coordinación con el cardiólogo pediatra antes de cualquier tratamiento, establecer una comunicación adecuada, ya sea por teléfono, por carta, por mensaje, donde el odontopediatra y el cardiólogo tengan esa conexión para poder establecer el mejor manejo para el paciente pediátrico. La planificación interdisciplinaria, donde vamos a definir el plan de tratamiento, ya sea conservador o radical, que vendría siendo una extracción, según el riesgo de caries y el riesgo de endocarditis. Esto es bien importante porque si hacemos estética en niños con cardiopatías congénitas, siempre y cuando la cardiopatía congénita esté controlada, el niño tenga un apoyo en casa para la higiene dental, tenga un cuidado en la alimentación, el tratamiento dental sea exitoso, o sea, tenemos ciertos parámetros que nosotros como odontopediatras podemos decir, esta pieza va para endodoncia y corona o va para una extracción porque la cardiopatía está inestable, porque el paciente no se lava, porque tiene alta ingesta de azúcares. Y entonces ahí es donde hacemos una evaluación integral y podemos hacer que el paciente tenga un mejor pronóstico después de la cirugía. Y la rehabilitación bajo anestesia general, pues bueno, nos vamos a enfocar en eliminar focos de infección en una sola sesión, reduciendo el número de exposiciones anestésicas y también reduciendo la ingesta del antibiótico para evitar pues que sea un paciente politratado. Y después de, pues, el seguimiento preventivo, no podemos dejar de verlos, tenemos que seguirlos citando en el consultorio cada 3, cada 4 meses, después de su cirugía cardíaca, pasando 6 meses ya que esté todo el corazón cicatrizado para que no haya ningún tipo de riesgo. Y entonces mantener al paciente libre de caries lo más que se pueda para evitar otra intervención, no tanto porque no podamos realizarla, sino para evitar el consumo de antibiótico, ¿verdad? Previo. Entonces, bueno, hablando de la profilaxis antibiótica, pues bueno, esto ustedes lo conocen ampliamente. La evolución de las guías anteriormente, en el 2007, pues empezó a restringir un poco la profilaxis a pacientes de muy alto riesgo. Después la Unión Americana dijo que no se recomendaba usar y luego las guías europeas dijeron que sí. Y entonces al final, en el 2018, nos guiamos por la Academia Americana del Corazón, donde nos da ciertas puntuaciones específicas de pacientes que son candidatos a la profilaxis. Fuera de ahí, ningún otro paciente debe ser premedicado, a excepción que el cardiólogo nos indique por situaciones propias del paciente, que una derivación, que una colocación de una válvula protésica, que donde hay regurgitación de sangre, el paciente tuvo ya endocarditis, es un paciente de alto riesgo, a lo mejor un trasplante cardíaco con una válvula ahí afectada. Entonces son puntuaciones muy específicas que realmente el cardiólogo actualizado conoce y ustedes son los que nos marcan la pauta de dar el antibiótico. Siempre, eso es lo que les digo siempre a los alumnos. Nosotros no podemos andar premedicando niños a diestra y siniestra porque eso lo único que hace es afectarlos en su salud en general. Entonces, la tendencia global es restringir la profilaxis a pacientes de muy alto riesgo, que están individualizados en las guías vigentes y que el cardiólogo es el que mejor conoce el corazón del paciente y entonces el que nos va a decir si damos o no damos el antibiótico, ¿verdad? Entonces, pues como ya todos sabemos, un recordatorio, la amoxicilina sigue siendo el gold standard de la profilaxis antiendocarditis. En adultos es 2 gramos, 1 hora antes. En niños se dosifica 50 miligramos por kilogramo de peso, media hora antes. La ampicilina, si no pueden tomar vía oral, por vía intramuscular, vía intravenosa. Y si hay alguna alergia, podemos optar por cefalexina, que a lo mejor a veces no son alérgicos a la cefalexina. O si llegan a ser alérgicos, podemos dar en pediatría citromicina.
La clindamicina se puede utilizar en adultos, en niños. La Universidad Nacional Autónoma de México sacó un comunicado que ya no se podía dar, que por la incidencia de colitis pseudomembranosa, el riesgo de diarrea, deshidratación, etcétera. Aquí lo dejamos siempre a consideración entre el cardiólogo y el odontopediatra. Lamentablemente la suspensión de clindamicina, al menos acá en Monterrey, es difícil ubicarla. Entonces, pues bueno, tenemos los macrólidos, que son unos excelentes antibióticos que podemos dar, que inclusive tienen un efecto postantibiótico largo y entonces eso hace que nosotros tengamos citas frecuentes con un mayor, pues un mayor cuidado, ¿verdad?, de antibiótico para el paciente. Dentro de los tratamientos odontológicos con mayor riesgo a bacteremia, pues va a ser la extracción dental siempre entre un 80 a un 90%. La limpieza dental profesional también se considera un procedimiento alto de bacteriemia en un 50% si es que el paciente llega a presentar gingivitis. A veces me preguntan los alumnos, ¿le vamos a dar el antibiótico? ¿Solo viene una limpieza? Pues depende de su salud gingival, ¿verdad? Si trae una enfermedad periodontal importante, una gingivitis, y trae procesos de caries activo, pues lo ideal es que sí. Pero si es un paciente sin gingivitis, sin enfermedad de caries y no trae focos de infección, pues a lo mejor podemos realizar la limpieza sin premedicar. Y el cepillado en caso también se evidencia con un 40% de bacteremia, entonces es lo mismo, es buscar hábitos higiénicos desde la infancia que sean buenos para que el paciente no tenga ese riesgo constante en casa. Y hay tratamientos dentales que no requieren el antibiótico, la revisión dental, que venga el paciente a platicar, a revisar cuántas lesiones de caries tiene, a revisar cómo lo vamos a manejar, pues no se necesita premedicar, la colocación de algunos aparatos supragingivales por arriba de la encía tampoco se necesita premedicar, la toma de radiografías, la exfoliación de dientes temporales, en la literatura nos dice que tampoco hay que premedicar. Entonces, el manejo interdisciplinario, pues bueno, la atención primaria del paciente pediátrico tiene que estar entre el cardiólogo y el odontopediatra desde el nacimiento. Lo ideal es que la referencia del cardiólogo sea a los 6 meses de vida. Yo sé que algunos pacientes a esa edad están siendo intervenidos, están en terapia intensiva, algunos están complicados. Inmediatamente que pase su periodo crítico, hacer la referencia para que nosotros podamos establecer higiene preventiva, una técnica de cepillado, explicarles lo de la pasta y pues eso nos va a hacer que el paciente en un futuro tenga menos riesgo. Pues bueno, el primer estándar cardiológico pues es una sección dedicada a salud bucal. Esto no es nuevo, tiene mucho tiempo. Todo paciente con cirugía o intervención cardíaca electiva planificada pues debe recibir una valoración dental previa. Sé que en algunos hospitales piden una carta de la valoración odontológica. Sé que algunos otros no son tan específicos o tan rigurosos, pero bueno, esto es a favor del paciente para que tenga una salud a lo largo de la vida. Y la responsabilidad de informar sobre la salud bucal pues recae tanto en el equipo dental como en el cardiólogo. Realmente, si ustedes como cardiólogos refieren al odontopediatra, la referencia se va a hacer para toda la vida. O sea, me ha tocado pacientes donde el cardiólogo les dice, su corazón ya está bien, ya nada más lo único que tiene que cuidarles son los dientes. Y son los pacientes que todo el tiempo están cuidando los dulces, cepillando a sus niños, acudiendo a sus citas de revisión, cualquier mínima lesión pequeñita, ya estamos haciendo una intervención. Y esto hace también que las citas con el odontopediatra sea pues más placenteras y más llevaderas con menos estrés. Entonces ya para finalizar, pues un caso clínico breve que atendí en mi consultorio. Es un paciente masculino de 4 años en su momento, con fecha de nacimiento de 28 de agosto del 2015. Acudió conmigo por dolor dental. Dentro de sus antecedentes personales patológicos, pues bueno, es posoperado de coartación de la aorta. En el 2015, perdón, en el 2013 se le hizo una cortectomía terminal, en el 2007 se le colocó un balón y al final quedó con una coartación mínima de 8 milímetros de mercurio de presión. Su diagnóstico odontológico pues es una caries dental avanzada con un ICDA 6 y un alto riesgo a caries. Se estableció rehabilitación dental bajo sedación intravenosa y fíjense, estas son las fotografías de la primer cita.
La mamá de Gael estaba muy nerviosa, nunca lo quiso llevar al odontólogo porque le daba miedo, el niño lloraba mucho, se quejaba, no quería ir. La atención dental se hizo, ya tiene tiempo este caso, me acuerdo, fue en pandemia, hace 5 o 6 años. Este, la mamá tenía muchísimo miedo. La verdad, por ser múltiples extracciones dentarias, decidimos realizarlo bajo sedación. El paciente también era un paciente no cooperador, ¿sí? Y pues bueno, en la fase restaurativa se administró la profilaxis ante endocarditis de amoxicilina de 50 miligramos por kilogramo de peso 1 hora antes. Y se realizaron pulpectomías y coronas en las piezas 55, 65, 75, 85, 84, que son los molares, y se extrajo todo lo que fue el sector anterior en un tiempo de 2 horas en quirófano, ¿sí? Estas fueron las fotos finales, las coronitas de acero que no fallan, que protegen todo el diente. El manejo posoperatorio, pues se decidió dar antibiótico por 7 días para tenerlo protegido mientras esos este, alvéolos cerraban. Y la fase preventiva, pues bueno, se estableció colocar pasta con flúor de 1100 partes por millón, la fluxitil, que es una pasta muy común, la encuentran en cualquier farmacia. Cepillo de cerdas suaves, utilizar hilo dental entre las coronas, cepillar después de cada comida y pues bueno, evitar los dulces, el café con leche, porque el niño tomaba mucho café con leche, el pan, las galletas y todos los alimentos con azúcar refinado. Después, en el consultorio realizamos una frase protésica, pues para devolver la función y la estética del paciente de todos los dientes que había perdido. A las 3 semanas se realiza la prótesis parcial fija superior para devolver la función. Y pues bueno, el niño estuvo conmigo varios tiempo en citas de revisión cada 3 meses, controlando la biopelícula, realizando la profilaxis dental, la aplicación tópica de flúor, que también nos ayuda en los poquitos dientes que dejamos sin corona. Y estas son las fotos finales del paciente donde vemos cómo se afecta completamente el perfil y sus estructuras faciales sin tener órganos dentarios. Si ustedes se fijan en la foto del lado derecho, se ve hasta la punta nasal un poco caída, el labio superior retraído, la mandíbula rota un poco hacia adelante porque no tiene lo que es el tope de los dientes anteros superiores. Y una vez colocando la prótesis ya con adaptada, pues bueno, la estética del paciente se devuelve, la función. Obviamente esta prótesis tiene que estar súper bien cuidada en casa con higiene para que no se infecte el tejido, ¿sí? Y que no se acumule alimento entre el acrílico y el hueso alveolar, ¿verdad? Todas estas indicaciones lo explicamos, se lo dimos a la familia y la verdad es que se fueron muy contentos y el niño pues muy feliz porque no se acuerda de nada, al momento de la sedación se le olvidó y pues bueno, así fue como terminamos con este paciente. Entonces ya para finalizar, para no quitarles mucho tiempo, pues bueno, los puntos claves de esta conferencia: los niños con cardiopatía congénita van a mostrar mayor riesgo de defectos en el esmalte, enfermedad periodontal, y la evidencia nos habla que la caries es consistente en dirección, aunque a veces no siempre es significativa. La salud bucal es un componente activo de lo que es el riesgo de endocarditis infecciosa. No es un asunto secundario de la cardiopatía. Existe una brecha marcada entre la alta necesidad de tratamiento dental y la baja atención efectivamente recibida por todos los comentarios que ya hablamos. El examen dental temprano tras la erupción dental y el seguimiento periódico pues se debe de integrar en la rutina del cuidado cardiológico, recordando que la primera cita al odontopediatra debería de ser a los 6 meses de vida o a la erupción del primer diente infantil. Si no se ha hecho, pues hacer la referencia antes del primer año de vida. La profilaxis antibiótica se debe individualizar de acuerdo a las guías vigentes y al perfil del paciente en riesgo. ¿Sí? No hay que premedicar todas las cardiopatías. Y el manejo interdisciplinario entre cardiología y odontología y la atención primaria, pues es la recomendación transversal en toda la literatura que se revisó. Siempre la atención primaria, la prevención es muchísimo más económica, es más sencilla, no ocasiona estrés, el paciente no llora y estamos previniendo cualquier tipo de enfermedad que se llegue a aparecer, estableciendo hábitos en las familias y en los niños para que en un futuro pues estén sin ningún tipo de riesgo. Eso sería todo. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Muchísimas gracias, El.
Pues es una muy buena información que, como bien dices, de repente dejamos un poquito de lado. Yo quisiera preguntarte, muchas veces pasa que nosotros tenemos niños con cardiopatías congénitas ya hospitalizados y por alguna razón pasa, ¿no? Que vienen del interior de la República, llegan con nosotros y justo lo vio el odontólogo de donde venía y le dijo, no te preocupes, todo está bien, ¿no? Entonces llegan con nosotros, los revisa el anestesiólogo y dice, tiene caries. Entonces, ¿hasta qué punto puedo yo decir, ok, tiene caries, pero lo puedo operar? O definitivamente, a ver, no, se tiene que hacer todo el tratamiento odontológico. Digo, tú sabes que en el infantil de repente las listas están No. larguísimas o tenemos que suspender alguna cirugía de cardio para que se le pueda hacer el tratamiento odontológico. O sea, ¿qué tan flexibles podemos ser en el decir, bueno, lo opero, le pongo su profilaxis antibiótica y puede pasar a quirófano? Bueno, ahí es importante hacer una valoración radiológica, o sea, tomar radiografías y ver el avance de la lesión. Si la lesión se encuentra en el primer capa del diente, esmalte o un tercio de la dentina, yo lo que hago es, por ejemplo, en cardiochavitos que también a veces se satura, les digo, si les vas a hacer un cateterismo, dale, porque el cateterismo, pues bueno, sabemos que entran, salen rápido, pero si ya es una cirugía a corazón abierto y trae lesiones importantes del segundo tercio de la dentina, exposición a pulpa, ahí sí tenemos que hacer el tratamiento odontológico. Pero si solamente está en la primera capa del esmalte, podemos colocar perdón, medicamentos para detener la caries, remineralizantes, hacemos técnica de cepillado. Y pues estar bien al pendiente, ¿verdad? Si son pacientes hospitalizados, que a lo mejor los residentes de odontopediatría estén como muy al pendiente de estos pacientes con técnicas de cepillado y pudiéramos ser flexibles en algunas cardiopatías que no son cianóticas. La cianosis siempre va a evidenciar que el paciente está complejo y es ahí donde el diente se encuentra más deshidratado y la lesión de caries avanza más rápido. Entonces, yo recomendaría, si es un paciente cianótico, pues sí realizar la atención previa. Buenísimo. Bueno, tengo otra, pero ahorita de primero el doctor Diego Freire. Buenas noches, tema interesante, una duda. Tiempo de profilaxis, por favor, porque he visto profilaxis de una semana y eso ya no parece profilaxis. Claro. Es que mire, doctor, la profilaxis es una hora antes, ¿verdad? Pero cuando la atención odontológica es en una sola cita. El problema es que cuando vienen toda la boca llena de caries, pues ya no se puede hacer todo en una sola cita. Por el simple hecho de que el paciente no va a cooperar, se va a estresar y no podemos pasar los niveles, farmacológicos de la lidocaína y la epinefrina, que son los anestésicos. Entonces, a veces postergamos las citas y hacemos una intención de lunes, miércoles, viernes, lunes, martes, jueves y sábado. Y entonces damos antibiótico toda la semana porque vamos a estar haciendo la atención dental en ese periodo intensivo. Porque si estamos dando una hora antes, hoy, y luego la siguiente semana, y luego la siguiente semana, pues entonces se convierten en 4 citas por mes con 4 exposiciones de amoxicilina una hora antes. Eso yo creo que es el manejo que usted ha visto, que ya no es una profilaxis, ya es un plan terapéutico, pero porque se establece el plan de tratamiento en esos días. Muchas gracias, Ed. Otra pregunta que yo tengo es, hablaste ya de los pacientes cianóticos, todos los pacientes de alto riesgo, ¿no? De válvulas, prótesis, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería Ujú. la periodicidad que hay o sea, en la cual tú tienes que evaluar a estos pacientes a diferencia de una población normal? O sea, un niño ya le diste el tratamiento, pero resulta que, o sea, a ver, se entró libre de caries, se fue a su casa, pero pues es niño y no sabemos realmente cómo va a ser el cuidado después. ¿Cuál sería la evaluación que tú le tienes que dar a este paciente de alto riesgo? Sí, los pacientes de alto riesgo se tienen que ver por lo menos cada 3 meses. Cada 3 meses en el consultorio tienen que acudir a sus limpiezas, sus revisiones, su control de placas, su aplicación de flúor, barniz, técnicas de cepillado, recordarle a la mamá que no coman dulces, que se laven, que no se duerman con la boca sucia, vigilar también si los medicamentos son, si provocan serostomía, si no provocan, o sea, todas esas variables que se pueden presentar
la literatura nos dice que cada 3 meses. Inclusive yo tengo pacientes que están con inmunodeficiencias y en protocolos de trasplantes de médula ósea con lesiones de caries. Ahí como que los intervengo, no los intervengo y a veces los veo por mes, Va, ¿sí? El enfoque es individualizado, pero la literatura nos dice que cada 3 meses. buenísimo, buenísimo, Cel. Muchas gracias. No sé si alguien más tenga alguna pregunta para la doctora. A ver, bueno, aquí otra duda. Una rutina de limpieza bucal sencilla y fácil de seguir. Súper buena pregunta, doctor. Fíjese, lo más importante es el cepillado. Eliminar los restos de comida, los restos de biopelícula, de los dientes de las superficies oclusales o masticatorias y las zonas interdentales. A veces me dicen los papás, que recétame una pasta, sí, la mejor pasta. Y yo, ok, le receto la pasta más cara, pero en realidad lo que necesitamos es una técnica de Bien. cepillado eficiente que realmente retire los restos de alimento y una buena técnica de hilo dental. Actualmente tenemos ya muchísimas tecnologías bien interesantes. El cepillo infantil eléctrico o de adulto. El irrigador de agua, que es el Waterpik, que sustituye el hilo dental. Sí, y las pastas, como le digo, la fluoxetil, la verdad es de batalla. De ahí para arriba hay más caras, más sofisticadas, pero la fluoxetil es buena y es la de base. Entonces es vigilar lo que comemos, porque la verdad el azúcar está en todos lados, escondido, con diferentes palabras, lamentablemente, pero ahorita los alimentos están con alto contenido en azúcar. Entonces, simplemente es bajarle a la ingesta de azúcar y tener una buena técnica de cepillado con hilo dental para poder bajar el riesgo a caries. Y otra cosa que les digo a las familias, ok, se te puede olvidar el cepillado en la mediodía, pero no se te puede olvidar el cepillado en la noche, porque en la noche hay muchos factores. Si el niño abre la boca y ronca, pues hace serostomía y entonces se quedó ahí con la gomita, con el pan Bimbo, pues obviamente eso puede generar una lesión de caries. Entonces el cepillado nocturno no podemos faltar a él. Y también, otra cosa que también les digo a mis pacientes, oye, estás en la calle, estás comiendo papitas, no tienes tiempo de lavarte los dientes, pues cómete jícama, zanahoria, manzana, verde sobre todo, que no tiene tanto índice glicémico, y esa consistencia fibrosa hace que tus dientes se mantengan limpios. Buenísimo. Muy bien, muchas gracias. Sí, a ver, la verdad es que, como bien lo dices, o sea, nosotros a lo mejor desde ese punto de vista vemos endocarditis y es un problemón. O sea, recientemente nosotros estamos haciendo ahí un estudio porque tenemos un alto índice de endocarditis ahorita infecciosos. Son niños que terminan en cirugía, ¿no? Con válvulas destruidas, con prótesis, terapia intensiva, antibióticos y un montón de complicaciones asociadas. Pero, como bien lo dijiste, creo que la prevención es básica porque no solamente va en función de los niños con cardiopatías congénitas, sino la salud bucal, pues debe de ser para todos, ¿no? Sí, así es. Muy Sí, sí, bien, sí. perfecto. Muy bien, pues no Muchas sé si gracias. tengamos más preguntas, comentarios para la doctora. ¿Nadie? Creo que no. Los dejaste todo muy, 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 muy claro, Cel. Oye, pues a ver, un último comentario. ¿Qué No, pues, tuyo? ¿Con qué Bueno, cierras? pues cierro con esto, que la valoración que ustedes digan, o sea, el cardiólogo, ustedes no saben la importancia que se toman los papás con sus palabras. Entonces, si ustedes como cardiólogos hacen la referencia de una edad temprana, 1 año, 2 años, tiene que ir al odontólogo, tiene que ir al odontopediatra, la verdad es que los pacientes se apegan al manual y les hacen mucho caso. Entonces, la referencia la tienen ustedes tienen el poder y la última palabra y hacen que los pacientes realmente acudan con nosotros, porque nosotros pues somos dentistas, realmente a veces no nos toman mucha importancia, pero a ustedes cardiólogos sí, entonces la referencia temprana la tienen ustedes, es su responsabilidad y la verdad es que la mayor parte de los pacientes se apegan a eso y acuden con nosotros. Entonces ese sería mi comentario final, la referencia por parte del cardiólogo. Buenísimo. Muy bien, Cel, pues te agradecemos muchísimo. La verdad es que fue una gran charla. Por ahí la grabamos y también se las comparto para que Excelente. para que la tengan presente. Y bueno, esperemos pronto tenerte por aquí de vuelta. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas Que noches. tengan buena noche todos. Hasta luego.